Hola, 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 mis amores. Qué alegría tenerlos un día más en este su canal favorito, donde diseccionamos el fascinante, a veces enigmático y siempre adictivo mundo del espectáculo, con un enfoque especial en ese rincón del planeta que tanto amamos, Turquía. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma dulzura y generosidad con la que el baklava derrite nuestros corazones. Prepárense para un viaje de chismes jugosos, análisis perspicaces y por supuesto montañas rusas de emociones. Hoy, mis queridos chismosos y amantes del drama turco, nos embarcamos en una aventura aún más audaz de lo usual. Porque vamos a hablar de una figura central en el panteón de las estrellas turcas, una actriz que ilumina la pantalla con su talento innegable y su carisma arrollador, la mismísima Demet Özdemir. Pero eso no es todo, no. Hoy nos adentraremos en el laberinto de las especulaciones, en los susurros a media voz, para explorar una supuesta verdad que habría sido revelada sobre una de sus producciones más emblemáticas, una novela que dejó una huella imborrable en nuestros corazones, Nuestro amor prohibido. Sí, mis valientes exploradores del chisme han escuchado bien. Afilen sus sentidos, preparen sus palomitas, o su locum, si se sienten más turcos, porque vamos a levantar la cortina y a examinar los secretos, si es que realmente existen, claro está. Recuerden que aquí, en este humilde canal, siempre navegamos las aguas turbulentas del rumor con la brújula del respeto y la cautela. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de habladurías y potenciales revelaciones, permítanme, como siempre, extenderles una invitación a unirse a nuestra creciente familia de amantes del drama turco. Si aún no han sucumbido a la tentación y se han suscrito al canal, este es el momento perfecto. No olviden activar la campanita mágica para recibir notificaciones cada vez que un nuevo vídeo aterrice en este espacio. Porque aquí, mis queridos, siempre les traigo las últimas noticias, los análisis más profundos y las primicias más jugosas que el mundo del entretenimiento turco tiene para ofrecer. Y por supuesto, no sean tímidos, dejen un comentario al final del vídeo. Quiero saber qué les parece todo esto. ¿Están tan intrigados como yo? ¿Tienen alguna teoría propia? ¿Qué otros temas del universo turco les gustaría que exploráramos juntos? Su opinión es el combustible que alimenta este canal. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vayamos al grano, como dirían en Estambul. Nuestro amor prohibido. ¡Ah, qué novela! Una historia que nos robó el sueño, que nos hizo reír a carcajadas, que nos inundó de lágrimas amargas, que nos mantuvo en vilo al borde del asiento y que en más de una ocasión, nos hizo gritarle improperios a la pantalla. Una historia de amor apasionada y prohibida, tejida con hilos de obstáculos aparentemente insuperables, de intrigas palaciegas y de personajes que se grabaron a fuego en nuestra memoria colectiva. Pero, ¿qué se oculta detrás de las cámaras? ¿Qué secretos inconfesables yacen enterrados bajo la superficie brillante de la perfección televisiva? En los últimos días, mis queridos, el aire se ha cargado de rumores electrizantes, de murmullos que resuenan con la fuerza de un trueno lejano. Rumores que sugieren que Demet Özdemir, nuestra adorada Demet, podría haber levantado el velo y revelado la verdad sobre las dinámicas internas del elenco, sobre los conflictos que se libraron tras bambalinas, o incluso, prepárense para esto, sobre la verdadera inspiración que dio vida a la historia de amor prohibido que tanto nos conmovió. Ojo. Quiero recalcar que estamos hablando de rumores. No existe hasta el momento una confirmación oficial por parte de Demet, ni de la producción de la novela, ni de ningún otro miembro del equipo técnico o artístico. Pero como bien saben, una servidora es una incansable investigadora, una detective del chisme que no se detiene ante nada para traerles la información más completa y contrastada posible. Así que he dedicado los últimos días a rastrear cada pista, a analizar cada comentario, a contactar con cada posible fuente para intentar armar este intrincado rompecabezas de secretos y especulaciones. ¿De dónde surge todo este revuelo?, se preguntarán. Pues bien, parece que la chispa que encendió este incendio de rumores fue una entrevista reciente que Demet concedió a una revista turca de renombre, una publicación que suele ser bastante cuidadosa con lo que publica. En esa entrevista, si bien Demet no mencionó explícitamente nuestro amor prohibido, sí habló con vehemencia sobre la importancia fundamental de la honestidad en el entorno laboral, sobre la necesidad imperiosa de cultivar un ambiente de respeto y colaboración entre los compañeros de trabajo, y sobre la dificultad extrema que puede entrañar mantener la compostura profesional y la ética cuando las tensiones personales amenazan con desbordar la situación. Algunos fans con la agudeza mental de un detective de novela negra interpretaron estas declaraciones como una indirecta sutil,
pero reveladora, dirigida a la experiencia de Demet en Nuestro amor prohibido. Las redes sociales explotaron con especulaciones febriles sobre posibles roces y enfrentamientos entre los actores del elenco, sobre diferencias irreconciliables con el director de la novela, e incluso, agárrense de sus asientos, sobre la existencia de un romance secreto prohibido, que habría envenenado la atmósfera del rodaje y afectado el desempeño de los actores. Seamos honestos, mis queridos, este tipo de situaciones no son, ni mucho menos, una rareza en el mundo del espectáculo. Las grabaciones de telenovelas, series o películas suelen ser procesos increíblemente intensos, con jornadas laborales extenuantes que se extienden durante horas interminables, una presión constante que puede aplastar hasta el espíritu más resistente y la convivencia forzada entre personas con personalidades diametralmente opuestas. Es por lo tanto comprensible que surjan tensiones, que afloren malentendidos, que se produzcan choques de ego y que en ocasiones el amor, que nazcan chispas incandescentes entre algunos compañeros. Pero, ¿qué es lo que hace que este rumor sea diferente? ¿Qué ingrediente especial le confiere un aura de misterio que ha despertado tanta expectación y generado tanta conversación entre los fans incondicionales de Demet? Pues bien, aquí es donde entran en juego algunas teorías fascinantes que he desenterrado en los rincones más oscuros de los foros de Internet y de las redes sociales. Una de las teorías más populares, la que ha capturado la imaginación de la mayoría de los fans, es que la historia de Nuestro amor prohibido estaría, en realidad, inspirada en hechos reales que acontecieron en la vida de Demet. Algunos fans, con una fe inquebrantable en la capacidad de la actriz para transmitir emociones genuinas, creen que Demet se habría basado en una experiencia personal, quizás dolorosa, quizás traumática, para dar vida a su personaje en la novela. Y que la verdad que estaría revelando ahora sería una suerte de catarsis liberadora, una forma de cerrar un capítulo turbulento de su vida y de compartir su historia, su verdad con el mundo. Debo confesar que esta teoría tiene un atractivo innegable. Demet es una actriz excepcionalmente expresiva, de una sensibilidad a flor de piel y con un compromiso absoluto con su trabajo. No es difícil imaginarla volcando sus propias emociones, sus recuerdos más íntimos y sus vivencias más intensas en sus personajes, especialmente en aquellos que son más complejos, que requieren una mayor profundidad emocional y que demandan una entrega total. Sin embargo, mis queridos, también es imprescindible mantener la cabeza fría y actuar con cautela. En el despiadado mundo del espectáculo, inventar historias sobre la vida personal de los famosos es un pasatiempo nacional, una actividad que a menudo se basa en simples especulaciones, en interpretaciones erróneas de sus palabras o acciones o sencillamente en la invención pura y dura. Es crucial recordar que Demet tiene derecho a su privacidad, que su vida personal le pertenece solo a ella, y que no podemos asumir, ni mucho menos afirmar, que cada gesto, cada palabra, cada decisión que toma está intrínsecamente relacionada con su trabajo. Otra teoría que ha ganado adeptos en las últimas semanas es que Demet estaría revelando la verdad sobre el final de la novela, sobre el desenlace que vimos en pantalla. Muchos fans quedaron profundamente decepcionados con la forma en que concluyó Nuestro amor prohibido, sintieron que el final no hacía justicia a la historia ni a los personajes y creen que Demet estaría insinuando que el final original, el que los creadores de la novela tenían en mente, era muy diferente, pero que fue modificado, alterado, incluso saboteado por presiones externas de la producción o de la cadena de televisión. Esta teoría, he de reconocer, también tiene su lógica interna. Es de dominio público que en ocasiones, las decisiones creativas en las telenovelas, series o películas están influenciadas por factores ajenos a la calidad artística, como los ratings de audiencia, las preferencias del público masivo o las exigencias de los anunciantes y patrocinadores. Es plausible, por lo tanto, que el final que finalmente vimos en pantalla no fuera el que los creadores de la novela habían concebido inicialmente. Pero una vez más, es imperativo actuar con prudencia. Cambiar el final de una novela, de una serie o de una película es una decisión de una enorme complejidad, que involucra a una gran cantidad de personas, productores, directores, guionistas, actores, y que tiene consecuencias importantes para la coherencia de la historia, para el desarrollo de los personajes y para la recepción del público. No es algo que se haga a la ligera, y es poco probable que Demet revele detalles concretos sobre este tema, incluso si tuviera conocimiento de ellos. En resumen, mis amores, la verdad que Demet Özdemir supuestamente estaría revelando sobre Nuestro amor prohibido es un misterio fascinante que por el momento sigue sin resolverse. Tenemos rumores, teorías, especulaciones, interpretaciones, pero carecemos de una confirmación oficial, de una declaración explícita por parte de Demet o de alguien cercano a la producción de la novela.
Lo único que podemos hacer es esperar pacientemente a que la actriz se pronuncie al respecto, si es que decide hacerlo, y mientras tanto, seguir disfrutando de su talento, de su trabajo y de su innegable carisma. Y hablando de talento, no podemos ni debemos olvidar que Demet es una de las actrices más versátiles, camaleónicas y carismáticas de Turquía. A lo largo de su carrera ha demostrado su capacidad para interpretar una amplísima gama de personajes, desde la chica divertida, despreocupada y un poco ingenua hasta la mujer fuerte, decidida, independiente y con una gran determinación. Su trabajo en Nuestro amor prohibido fue, sin lugar a dudas, uno de los puntos culminantes de su carrera, un papel que le valió el reconocimiento unánime del público y de la crítica especializada. Pero Demet no se ha dormido en los laureles, no se ha conformado con el éxito pasado. Ha seguido trabajando incansablemente, participando en nuevas producciones, asumiendo nuevos retos y demostrando su talento en cada uno de sus proyectos. Es una actriz que se reinventa constantemente, que no tiene miedo de explorar nuevos caminos, que siempre está dispuesta a sorprender a su público y que se esfuerza por mejorar y perfeccionar su arte. Por eso, independientemente de si los rumores sobre Nuestro amor prohibido son ciertos o no, lo verdaderamente importante es seguir apoyando a Demet y valorando su trabajo, su dedicación y su compromiso con el arte de la actuación. Es una actriz que merece todo nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro cariño. Y bueno, mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la supuesta verdad que Demet Özdemir estaría revelando sobre Nuestro amor prohibido. Como les dije al principio, todo esto son rumores y especulaciones, pero me pareció un tema interesante para compartirlo con ustedes y analizarlo juntos. En resumen, hemos hablado de la entrevista de Demet, de las teorías que circulan en redes sociales, y de la importancia de ser cautelosos con los rumores y de respetar la privacidad de los famosos. También hemos recordado el talento y la trayectoria de Demet Özdemir, y hemos reafirmado nuestro apoyo hacia ella. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para mí, y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, los invito a dejarme un comentario aquí abajo contándome qué les pareció el vídeo, qué opinan de todo esto, y qué otros temas les gustaría que abordáramos en el futuro. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre les traigo las últimas noticias, los mejores análisis y las primicias más jugosas del mundo del entretenimiento turco. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por todo su cariño y su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.